Hola hermanos, el día de hoy, 23 de octubre del 2019, es miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, pero hoy es día de un santo sumamente interesante. Algunos, fíjense, incluso le han llamado el santo de Europa, porque recorrió toda Europa y predicaba. Hombre, se habla de que son volúmenes de libros los que se crearon con su predicación. Miren, San Juan de Capistrano, nacido en 1386, ahí en Capistrano, que es un pueblito en los Abruzzos, en Italia. Él realmente su meta era ser abogado, lo que él quería era ser un jurista y entonces efectivamente se prepara para ello, era muy, pero muy inteligente. Ladislao de Nápoles le encomienda la tarea de ser él el gobernador de Perugia, imagínense ustedes. Se casó, sí, no consumó su matrimonio y llega un momento en el que, pues hablando con su esposa, y había tenido una visión de San Francisco de Asís que le había dicho que se hiciera fraile, y entonces le dice a su esposa y sencillamente, en ese momento, claro, no estar consumado el matrimonio, entonces puede haber una nulidad, y entonces él se mete a fraile, ya es ordenado sacerdote, y ya les digo, llega a ser vicario general, fíjense bien, de los franciscanos, o sea, realmente su función de los frailes menores, su función recorre toda Europa. Recuerden, esta es la época 1453, 54, 53, pero bueno, la caída de Constantinopla y entonces los otomanos, los turcos otomanos, pues van entrando ya en Europa y es famoso el San Juan de Capistrano porque en julio de 1456, en el sitio de Belgrado, oigan, era una cantidad exagerada, más de 150.000 musulmanes que iban a atacar a una pequeña población ahí, estaban muy divididos en Hungría, y entonces en el sitio de Belgrado, como les digo, él salió a arengar a los soldados con un estandarte, por eso siempre se le representa con ese estandarte, y gritaba Jesús, 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 y así ganaron. Ganaron la batalla, eran muchísimo menos, ni siquiera llegaban a ser una quinta parte el ejército cristiano y lograron detener el avance de los otomanos, de los musulmanes en el en el este de Europa. Pues lamentablemente cuando él regresa a la ciudad, después de haber hecho eso, estaba la peste y de peste va a morir él un 23 de octubre de ese mismo año, de 1456. Fue canonizado más adelante en 1690. Ahora, fíjense bien, o sea, ya les digo, su predicación, su don diplomático, porque él, a nombre de muchos de los papas, pues visitó varios lugares y lograba encontrar el camino de la paz. Pero había momentos en los que, bueno, la paz no se podía conseguir de otra manera porque habían los ataques. Y entonces, bueno, frente a los ataques había que defender la fe. Y entonces, por eso, lo que hay algunos le consideran, y por eso se le representa como una coraza militar. Y entonces algunos piensan que es que él era militar y peleaba. No, no, nada que ver, nada que ver. Él sencillamente arengaba a las tropas frente al enemigo que, en el fondo, iba a destruir la fe. Tenemos que encontrar personas que nos ayuden siempre a defender nuestra fe, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier manera de pensar. Yo siempre lo insisto, y hay alguno que se molesta con esto, ¿no? Es que por encima de cualquier ideología debe estar el evangelio, debe estar nuestro seguimiento del Señor Jesús. ¿Ya? La ideologización es negativa completamente y cuando hay partidismos también. Entonces no entra esto. Para nosotros creyentes lo que cuenta es sobre todo la fuerza de la acción del amor de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo que debe impulsarnos siempre en la búsqueda del bien común para alcanzar desde la justicia la paz. Punto. ¿Cómo la alcanzamos? No es por la vía de las armas. Pero tenemos que aprender a defendernos desde la racionalidad, porque ese es el problema. Y miren ustedes, no se ponga usted a pelear con un fanático. No lo haga porque es perder el tiempo, ¿no? Sencillamente, el fanatismo no es lo que combatimos como tal. Combatimos las ideas, combatimos aquellos que contrarios a la ética, contrarios a la verdad, pues quieren engañarnos. Y no nuestro no es eso, hay que vivir de Dios. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura, siempre en la carta a los Romanos, capítulo 6. La reflexión de Pablo sobre el pecado y sobre cómo debemos nosotros enfrentar el pecado. Es una cosa preciosa. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos se les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo.
¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Muy probablemente, según dicen los expertos, en la comunidad de Roma, recuerden que Pablo no había ido a Roma, él no funda la comunidad de Roma, había muchos esclavos que pues habían abrazado la fe. Entonces ese símil que él utiliza, esa imagen, viene muy bien, porque ellos entienden la esclavitud, el someterse, la obediencia, y otra cosa es la libertad. Entonces por eso, ¿y a quién nos sometemos? ¿A quién buscamos someternos? ¿A la gracia de Dios o al pecado? Entonces por eso el proyecto es clarísimo, clarísimo, clarísimo. O sea, él nos está enseñando, nos está diciendo Pablo, que nosotros no podemos someternos, hemos sido liberados del pecado para vivir en esa libertad, pues. Entonces no caigan en eso, no, fíjense, ofrezcan sus miembros, es el cuerpo, ¿no? El cuerpo el que no debemos someter al pecado. Es todo el cuerpo entendido como lo que resume la persona humana como tal. Bueno, vamos al Evangelio del día de hoy. El Evangelio está tomado siempre del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Ya ven que este capítulo 12 lo venimos leyendo desde hace un buen rato. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Este último versículo tendría que clavársenos en el alma a todos, todo lo que nos ha dado Dios, todo lo que hemos recibido. Yo el primero, o sea, ay, Dios mío, tengo una deuda interna inmensa por Dios, casi le diría impagable, pero Él ya la pagó por mí en la cruz, pero igual, es que no podemos, esto es grave. Volver a insistir, ¿no? Una y otra vez, somos administradores, no somos dueños. No somos dueños de la verdad, somos administradores de la verdad. Es que no somos dueños ni siquiera de nuestra vida. ¿Qué tal que el Señor nos reclame la vida mañana? Y entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo vivimos el día a día? Desentendido. Si es que Dios tarda en venir. Dios ni se fija en lo que hacemos. A Dios no le importa lo que vivimos. Esas son excusas cobardes. Ustedes y yo, administradores, debemos estar atentos, hacer lo que nos toca y hacerlo de la mejor manera posible. No cansarnos de hacer el bien y no cansarnos de responder a esta invitación que nos hace el Señor, porque Él que nos lo ha dado todo, nos dio a su Hijo, nos lo entregó todo hasta la última gota de sangre por nosotros, inmerecidamente, pero por eso debemos saber responder. Quiero invitarles el día de hoy, dado que la primera lectura, el texto era sobre el pecado, buscando en una página, en un blog sobre sacerdote eterno, sobre los sacerdotes, me encantó esta oración que encontré, pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por los pecados de toda una vida que en el amanecer de cada día dejo atrás. La mañana llega y tú, amor divino, me perdonas. Cada día lo haces, cada día esperas ese poco de mí que puedo dar. La pequeñez que preñada de vida de tu vida, sin duda va a florecer. Mientras tanto, mientras ese momento llega, te vienes junto a mí y me esperas, te vienes conmigo nada más levantarme. No apartas de mí tus ojos cuando el pecado llega, sostienes a mi alma, le imprimes aliento, susurras a mi corazón que se pierde en el tuyo. Pero a menudo no te oigo. No de mí solo te llega un lamento, no puedo más, de tu corazón un rayo brota hasta el fondo de mi pecho, y entre tus brasas y mi lamento se forma un ruego, una palabra, una oración que transforma mi ser y lo acerca de nuevo a ti. Amén.
Pecado confesado, pecado reconocido, pecado buscado en la misericordia de Dios con los sacramentos, con la gracia del sacramento de la reconciliación, que me restituya a la dignidad de hijo, de bautizado, y que no pierda la gracia de Dios. Esa es la meta. Que Dios les bendiga.